Bien, todo ok. Bienvenidos a un nuevo episodio, a una nueva clase. Estamos trabajando con el Evangelio de Marcos y haremos un repaso de lo que fueron los dos primeros episodios, donde en el primero estuvimos hablando un poquitito acerca del autor, de este Juan Marcos, que como bien estuvimos viendo, nos presenta en su cristología un Jesucristo como siervo, un evangelio dirigido a las comunidades cristianas en Roma, y como ya desde el capítulo 1, versículo 1 de este tratado, veíamos cómo presentaba o presenta a Jesucristo no con una visión local, hijo de David, sino de hijo de Dios. Y ahí estuvimos en el primer episodio, que si no lo han visto, sería bueno que puedan enganchar con justamente tanto con el uno como con el 2, donde en el 2 ya trabajábamos con los trípticos, empezamos con el primer tríptico. Tendrían que ver el primer episodio para, ahí explicamos un poquitito esto de los trípticos, cómo Marcos presenta un tema. A ver si vamos a compartir la diapositiva que compartimos en su momento, y hablábamos acerca de esto, de que la forma en que Marcos va a presentar esta temática, esta cristología, es presentando primero el tema y luego trabaja con trípticos para comenzar a desarrollar ese tema. Y hablábamos el episodio anterior, en el episodio 2, el tríptico que él utiliza es Juan Bautista como mensajero, precursor y profeta. Y hablábamos acerca de que Marcos presenta, al igual que lo va a hacer Lucas, el Evangelio y la vida cristiana como un éxodo, donde hablábamos de un lugar de opresión. De hecho, toda la Biblia, decíamos, se resumía en esto, o se puede ver la Biblia en estos patrones, ya que hay un éxodo en el cual el pueblo de Israel o la persona sale del lugar de opresión rumbo a un destino, y entre ese lugar de opresión y ese destino hay toda una peregrinación, hay un río, un mar que se cruza. Poníamos el ejemplo de Egipto y como destino la tierra de Canaán, y cómo Israel sale de Egipto, de ese lugar de opresión, y cruza el mar. Luego lo hacen también con Josué, salen de ese desierto y cruzan el río Jordán. Y luego el éxodo también que vemos más adelante, post-exilio, después de Babilonia, cómo ellos salen de Babilonia también rumbo a un destino. Y que Marcos en su evangelio comenzaba citando al profeta Isaías, y mencionábamos de que en cada éxodo siempre hay un mensajero, alguien que va adelante. Hay un camino que transitar, aquí en el mismo versículo 2, una peregrinación en el desierto, y hay un destino que en este caso tiene que ver con el reino de Dios. Y estuvimos viendo, a modo de resumen, hablo esto, cómo el pueblo de Israel, Juan fue su mensajero, y el pueblo de Israel, que estaba oprimido en la región de Judea, también como estuvimos explicando, sale, como dice el versículo 5, acudía, otras versiones dice salía. Veíamos ahí ese éxodo rumbo a ese destino que es el reino de Dios. Y tenía que atravesar ese río, ese lugar donde ellos eran bautizados, pero Juan el Bautista reconocía su limitación como mensajero, y nos mencionaba que en esa peregrinación tenía que haber otro más poderoso, tenía que, tenía que aparecer alguien que no bautice en agua, sino que bautice con Espíritu Santo para poder llegar a esa plenitud del reino. Y vimos también como aún Jesús tuvo que salir de su lugar de opresión de Nazaret de Galilea. Jesús comienza su éxodo con 12 años, al desprenderse de los propósitos de su familia. Es necesario que me ocupe de los negocios de mi padre, y él también fue bautizado en ese Jordán, y una vez que él subía, el Espíritu vino para poder llevar a cabo ese éxodo que estuvimos explicando en el episodio 2, donde él tuvo su desierto. Ahí esos 40 días, 40 años de Israel, 40 días de Jesús, y ahí tuvo que enfrentar todo tipo de tentaciones que ya cuando veamos Lucas estaremos analizando mejor esos 40 días. Entonces este era el tríptico, y terminaba con Juan el Bautista, el mismo que comenzaba encarcelado
Aquí Marcos va a comenzar una nueva temática, como vamos a ver en el tríptico de hoy, que vamos a hacer lectura a partir del versículo 16, Marcos 1, 16 al 20. Son 6 episodios que vamos a ver de Marcos. Este es el tercero, no nos va a dar tiempo a seguir este ritmo, pero simplemente quiero que al menos tengan clara la idea de cómo Marcos va a desarrollar esta cristología, repito, en la que presenta a Jesucristo como siervo, donde es dirigido a comunidades cristianas en Roma, y a diferencia de Mateo, que trabajaba con esos 5 discursos de Jesús, Marcos lo hace con estos trípticos. Entonces, en el día de hoy vamos a leer del 16 al 20, la temática, ese llamado a los primeros discípulos, que van a ser también invitados a comenzar ese éxodo, y a continuación hay 3 trípticos donde en cada uno de ellos tenemos que identificar cuáles pueden ser los obstáculos que ellos se iban a encontrar en ese éxodo, en esa peregrinación de 3 años con Jesús. Y terminar con una nueva temática para luego comenzar otra vez con otros trípticos, tal y como vamos a estar viendo en el episodio siguiente. Entonces espero que esté quedando clara esta idea. El tríptico de hoy tiene que ver con la liberación de un espíritu inmundo, con la sanidad de la suegra de Pedro, y termina haciendo como una recapitulación, sanidad y liberación de muchas personas ahí en Capernaum. Por lo tanto viene a ser como una repetición del punto 1, punto 2, pero ahora también identificando un obstáculo que ellos iban a tener que superar a lo largo de esa peregrinación. Entonces tenemos la temática, el llamado a esos primeros, vamos a ver 4 discípulos ahí, luego seguiría llamando a otros enemigos que ellos se van a encontrar, obstáculos, y luego en esa misión que continúa terminará con otro, o comenzará a desarrollar otro tríptico que estaremos viendo, la curación de un leproso, un paralítico que va a sanar en el capítulo 2, y bueno, algo que no quiero adelantarme, lo estaremos viendo recién en el episodio 4. Pero no podemos seguir viendo tríptico por tríptico porque los 16 capítulos se nos harían interminables. Así que vamos a centrarnos en el episodio de hoy, con este mismo bosquejo, y yo voy a ir directamente a la Biblia. Vamos a explicar algo acerca de ese llamado a los primeros discípulos, y al menos que nos dé tiempo a ver un tríptico. Y les dejo de tarea los 2 últimos para que ustedes puedan identificar, a ver, bueno, qué obstáculo se presenta o se va a presentar a lo largo de esta peregrinación. Tenemos que llegar a lo teológico, partir de lo histórico, de lo que sucedió, pero poder llegar a lo teológico. Así que leemos capítulo 1, versículo 16. Vamos a ver este llamado a estos discípulos. Dice, una vez que cerramos la temática anterior, dice, andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Jesús le dijo, venid en pos de mí. Acá está el éxodo. Son invitados a comenzar un éxodo, a dejar ese lugar de opresión, a dejar esa seguridad que ellos tenían y convertirse ahora en pescadores de hombres. Que aclaro, no es que Jesús les llama pescadores de hombres porque eran pescadores de peces, porque al final vamos a ver que todos fueron llamados, o todos somos llamados a ser pescadores de hombres, sino que Jesús está citando una profecía de Jeremías 16:16, donde esta idea de pescadores y cazadores, va a presentar el texto del profeta Jeremías, nos transmite la idea de que son llamados a, eh, a recolectar a esas ovejas perdidas de Israel, que en este caso lo vemos ilustrado aquí con peces, pero tendrían que leer Jeremías 16:16 para poder entender que Jesús no está diciendo, bueno, los llamo a ser pescadores de hombres porque son pescadores de peces, sino por una profecía a la que está haciendo referencia en Jeremías 16:16. Hay discípulos de Jesús que no fueron pescadores, fueron publicanos, fueron celotes, y también son invitados a ser parte de estos pescadores. Jeremías 16:16. Entonces, ellos al instante, dejando sus redes, lo siguieron. Acá comienza el éxodo de Pedro, de Andrés, y pasando de allí un poco más adelante, vio a otros 2, Jacobo, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca remendando las redes,
y enseguida los llamó otra vez, la invitación a comenzar un éxodo. Y estos dejando, responden a ese éxodo, dejando a su padre. Muy importante este detalle, porque es uno de los obstáculos que Jesús va a encontrar también al invitar a los discípulos a comenzar esta travesía, esta peregrinación, y tiene que ver con la mentalidad patriarcal de aquel tiempo. Jesús rompe con el templo, Jesús rompe con el dinero, pero Jesús rompe también con la familia en esta peregrinación. Él viene a traer espada y principalmente a poder liberar al hombre en este seguimiento de esa mentalidad o de esa estructura donde lo que el padre decía se hacía, y muchas veces eso que el padre decía o quería podría llegar a ser un obstáculo. Voy a presentar ahora un ejemplo, ya que estamos en Marcos, en lo del joven rico, para que puedan ver cómo Jesús rompe con esta idea patriarcal, con este yugo, digamos, de opresión patriarcal, y vemos que estos dos también enseguida, cuando Jesús los llamó, lo siguieron, comenzaron su éxodo, rompiendo en este caso con ese argumento del patriarcado, ¿no? A ver, se los pongo para que no quiero tampoco hacerme pasar mucho tiempo aquí, pero creo que está en Marcos capítulo 10. Vamos a leer el famoso episodio del joven rico, donde una vez que el joven rico se fue triste porque no quiso renunciar a Mamón, a esas riquezas, bueno, ahora Jesús da una palabra a los discípulos y presten atención a este detalle porque nos va a servir para entender esa espada que Jesús vino a traer también para que el hombre pueda ser liberado de esa opresión y comenzar ese éxodo. Dice, cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, presten atención, hermanos, hermanas, padre, madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí del Evangelio, y presten atención ahora, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casa, hermanos, hermanas, madre, hijos, tierra, y bueno, aunque con persecuciones en este siglo venidero, perdón, y en el siglo venidero la vida eterna. Noten que aquí Jesús nos invita en ese éxodo a dejar casa, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, hijos, tierra, a desprendernos tal vez de eso que nos oprime y nos da una promesa, les da a los discípulos una promesa, pero en la promesa hay dos de estas cosas que dejamos que no se repiten, que no se reciben luego como 100 veces más. Noten que aquí, en lo que Jesús promete, no aparece ni mujer, claro, eso sería poligamia, o sea, dejo a mi mujer y recibo 100 mujeres más, no sería poligamia. Si tengo 100 casas más, obviamente habla de una hipérbole, el 100 tiene que ver ahí con una figura literaria, habla de madres, habla de hijos, habla de tierras, pero no habla ni de mujeres, de 100 mujeres más, pero tampoco menciona padres. Jesús no dice vas a recibir 100 padres más, porque la idea de él, repito, el padre es lo que debo dejar, pero luego en la promesa del 100 veces más no aparece, porque la idea, lo que el texto nos quiere enseñar aquí, o lo que Jesús quiere impartir en sus discípulos, es que él viene a romper con esa figura patriarcal, no porque el padre en sí sea malo, sino porque al final es el patriarcado el que muchas veces era un impedimento para que el pueblo de Israel o que para que el seguidor de Jesús pueda llevar a cabo ese éxodo sin la idea de volver atrás, ¿no? Pasó un poquito con Abraham también. Abraham es invitado a comenzar un éxodo, pero sal de tu tierra y de tu parentela, o sea, deja a tu padre, rompe con esa figura patriarcal. Entonces, volviendo al capítulo 1, versículo 16, en esta temática, la temática tiene que ver ahora con el llamado de los discípulos y uno de los obstáculos que se van a encontrar, bueno, es esta figura patriarcal que Jesús también viene a romper, al igual que hizo con el templo y el dinero, como vamos a estar viendo en otras ocasiones. Así que aquí comienza la peregrinación de estos 4 discípulos, luego se seguirán añadiendo otros, y en los trípticos que vamos a ver, vamos a volver a compartir los tres hechos históricos que va a registrar el Evangelio, pero nosotros debemos llegar a lo teológico. Nos va a presentar tres historias, tres relatos, tres hechos que sucedieron, y en cada uno tenemos que encontrar el obstáculo que Jesús quiere
destruir para que estos 4 discípulos, junto con los otros seguidores que va a tener, puedan romper también, puedan superar, en lugar de romper, a lo mejor puedan superar. ¿Mm? ¿Cuáles son estos 3 obstáculos que ellos deben superar para poder llevar a cabo ese éxodo y llegar a ese destino, que es el reino de Dios? Alguien me preguntaba, bueno, ¿y cuándo se termina ese éxodo? No, estamos en un continuo éxodo. La vida cristiana es esta peregrinación donde somos bautizados en el Jordán, morimos con Cristo para luego resucitar y recibir ese espíritu que nos capacita no solo para superar las tentaciones, como fue en el caso de Jesús, sino también para superar, como va a ser también en el caso de los discípulos y del propio Jesús también, esta clase de obstáculos. Y en estos obstáculos, el primero que nos vamos a encontrar, vamos a leerlo del versículo 21 al 28 y tenemos que identificar en este pasaje cuál es, qué es eso que el discípulo de Jesús se va a encontrar en ese camino, a lo largo de los 3 años del ministerio de Jesús, pero también luego a lo largo del ministerio que tuvo cada uno. Y Marcos con este tríptico, vamos a ver ahora el primero de ellos, el primer episodio, tenemos que identificar el punto teológico, es decir, bueno, ¿qué es lo que Jesús quiere que yo rompa? ¿Qué es lo que debo identificar en esa peregrinación que va a ser un obstáculo para llevarme otra vez a Egipto, para volver a Babilonia, o en el peor de los casos, quedar ahí, a mitad del camino, como fue con Israel en esos 40 años de peregrinación en el desierto, bendecidos por Dios, pero sin propósito alguno. Entonces, vamos a prestar atención a algunos detalles y no nos va a dar tiempo a ver los 3, los otros 2 van a quedar de tarea para ustedes, pero al menos vamos a ver el primero, donde dice que Jesús entra en Capernaum, lo que es Galilea, el sábado, entra en la sinagoga y comenzó a enseñar. Recuerden que él había sido capacitado por el Espíritu, lo habíamos leído en el capítulo 1, versículo 10, volvemos otra vez, dice que luego cuando subía el agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma descendía sobre él. Él es capacitado ahora para poder enseñar, para poder predicar y está ahí en Capernaum haciéndolo. De hecho, si buscan en el griego, les aconsejo que busquen ahí una Biblia interlineal griega en Google y van a ver que hay un detalle que en la Reina Valera, en nuestra traducción en español, no se aprecia, donde al lado del verbo aparece una partícula que es inmediatamente. Pueden buscar en el 1.10 y van a encontrar acá la palabra inmediatamente, el Espíritu descendió, y luego en el capítulo 1, versículo 21, también van a encontrar esa partícula inmediatamente al lado del verbo cuando Jesús comenzó a enseñar. Es como que el evangelista, el autor de este evangelio, nos está mostrando ahí una conexión que hay entre la impartición del Espíritu sobre Jesús y este ministerio ahora de enseñanza dentro de la sinagoga. Lo mismo va a suceder con el capítulo 1, versículo 12, cuando dice que él inmediatamente fue llevado. Acá en lugar de luego van a encontrar en el griego inmediatamente fue llevado para ser tentado en el desierto. Lo mismo se van a encontrar en el griego en el versículo 23, con este espíritu inmundo que aparece van a encontrar que en el griego dice inmediatamente, lo cual también nos hace una conexión. Esa tentación de Jesús en el desierto ahora se va a ver reflejado en el espíritu inmundo de este hombre que nosotros vamos a analizar. Son detalles para que entiendan otra vez que los evangelios no son biografías de Jesús, son tratados teológicos muy bien elaborados. Entonces, en este caso, versículo vamos a leer entonces una vez que él está en la sinagoga, una vez que él está enseñando, dice, se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas, los letrados, personas que eran minuciosos en el estudio del texto, pero se olvidaban de la persona. Lo estaremos viendo el próximo episodio con un leproso. Es aconsejable hacer un estudio minucioso del texto, pero teniendo la persona delante para poder tener esa compasión, esa misericordia que Jesús veía
a la hora de interpretar los mandamientos. Y acá viene el punto. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre, e inmediatamente, va a decir en el griego, con un espíritu inmundo. Y acá tenemos que ver que un espíritu inmundo no es necesariamente una posesión donde la persona comienza a echar espuma por la boca y no es controlada. No, todo espíritu que no viene de Dios, toda intención que no es pura, es impura, es un espíritu inmundo. O sea, cada vez que en nosotros hay un pensamiento, una intención, una actitud que no proviene o que no encaja con esa perfecta voluntad de Dios, en sí es impura. ¿Mm? Y muchas veces hasta somos poseídos, actuamos de manera que ni siquiera nosotros nos reconocemos. En este caso, este espíritu inmundo comienza a gritar, comienza a hacer una declaración, y en la declaración de este hombre tenemos nosotros el obstáculo teológico que Marcos nos va a presentar, que los discípulos deben superar a lo largo de esa peregrinación. Habíamos relacionado que Jesús fue inmediatamente al desierto, 1:12, perdón, para ser tentado inmediatamente, y ahora tenemos que enganchar esa tentación inmediatamente, como va a decir el griego, con este hombre que grita, que lo que va a hacer es tentar a Jesús. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. En lo teológico, ¿qué es lo que ellos se van a encontrar, tanto Jesús como los discípulos, en esta peregrinación, en este éxodo? ¿Qué es lo que ellos tienen que superar? Bueno, acá tenemos en este tríptico, en esta primera parte del tríptico, bueno, este Jesús Nazareno podemos identificarlo con un espíritu inmundo, pero para ser más concreto, con el espíritu nacionalista que predominaba en el pueblo de Capernaum y de Galilea. Y posteriormente también le va a pasar en Judea. Pero Jesús no es nazareno. Marcos, o sea, es de Nazaret, pero Marcos, habíamos visto, lo presentaba en el 1:1, no como el hijo de David, sino como el hijo de Dios. Entonces, el obstáculo que ellos tienen que superar ahora a lo largo de esta peregrinación, bueno, es esta tentación, este espíritu que va a predominar en aquellas regiones de un Jesús nacionalista, de un Jesús nazareno, de un Mesías que viene a liberarnos a nosotros, los israelitas, del enemigo que es Roma, y Jesús tiene que ahora liberar, como nos va a presentar en el versículo 25, tiene que liberar a este hombre y por consiguiente liberar también a los discípulos en esa peregrinación de este mismo espíritu inmundo que, repito, podemos identificarlo como un espíritu, como una actitud fanática, nacionalista. En ese éxodo no hay lugar para un Jesús local. En ese éxodo no va a tener cabida un espíritu nacionalista. Eso terminará siendo un obstáculo para la misión universal del Evangelio. Le pasó un poquitito a Pedro cuando, ¿quién dice los hombres que soy yo? Tú eres el Cristo, dice Pedro. Y Jesús entiende cuál es la idea de Cristo para Pedro, donde también predominó un espíritu nacionalista. Y Jesús le va a decir, es necesario que el Cristo padezca, es necesario que el Cristo muera. Y Pedro dice, no, no, comenzó a reconvenirle. Nuestro Mesías no puede morir. Y ahí es donde Jesús le da la de, apártate de mí, Satanás. O sea, tu intención, a pesar de que te puede parecer buena, es una intención diabólica, satánica. Es necesario que el Cristo padezca. Pero en la mentalidad fanática, nacionalista de este pueblo, no estaba esa idea. Estaba la idea de un Cristo guerrero, de un Cristo que viene a liberarnos ahora de Roma, y ese espíritu fanático de un Jesús nazareno, de un Jesús local, que nosotros lo podríamos hacer, podríamos actualizar. Bueno, ¿cuál es esta idea de un Jesús? ¿Un Jesús de qué denominación? ¿Un Jesús de qué rama teológica? Y a veces ese espíritu de letrado, ese espíritu nacionalista, ese espíritu religioso, nos ha llevado en el nombre de ese texto o en el nombre de esa creencia a derramar sangre. En nombre de la Biblia se ha derramado sangre, creo que decíamos en otros
episodios. Y es tal la violencia, noten el versículo 26, dice que este espíritu inmundo, sacudiéndolo con violencia y dando alarido, salió de él. Este hombre pudo ser liberado de ese espíritu, pero al mismo tiempo los discípulos en ese éxodo tuvieron que ir siendo liberados también de ese espíritu nacionalista, de ese fanatismo judío, de un Cristo, de ellos, de su pueblo, de un hijo de David, y Jesús tiene que venir ahora a liberarlos. Y es muy fuerte la violencia de ese espíritu, un espíritu inquisidor. Lo vemos en los fariseos, donde minuciosamente estudiaban en la sinagoga textos que tenían que ver con el Antiguo Testamento, pero con una visión muy local, donde no había evangelio para aquellos que estaban más allá de las fronteras de Israel. Así que Jesús, una vez que libera a este hombre, dice que todos se asombraron de tal manera que discutían, porque al final el espíritu este fanático nacionalista estaba en todos los del pueblo, aunque representado en este hombre con espíritu inmundo, pero al final vemos que esto llevaba, este espíritu nacionalista, llevaba a discutir, y en este caso la discusión tenía que ver, bueno, ¿cuál es esta nueva doctrina? Porque no encaja, o sea, lo que hace Jesús no encaja con la doctrina que ellos habían recibido. Entonces, lo que vemos en este primer tríptico, lo que nosotros tenemos que ver es, bueno, ¿cuál es la enseñanza? ¿Cuál es el obstáculo que los discípulos van a tener que identificar en esa peregrinación, pero al mismo tiempo van a necesitar ser liberados por Jesús? Repito, no necesariamente una posesión de un hombre echando espuma por la boca, no, al final en nosotros, cada vez que hay un espíritu, una intención que no se ajusta al plan de Dios, a la voluntad de Dios, es un espíritu del que necesitamos ser liberados. Y de hecho, cuando Jesús reúne a los discípulos, si nosotros vamos poquitito más adelante al capítulo 3 de Marcos, cuando cuando ya vemos no a cuatro, sino que vemos ya lo que es la elección de los 12. Marcos 3:13, subió al monte, llamó a los que él quiso y vinieron a él y designó a 12. Acá ya vemos el Israel de Dios, la iglesia, podríamos decir, del Nuevo de los evangelios. Vemos que estos 12 no solamente van a ser enviados a predicar, a anunciar esa buena noticia, sino también que Jesús les va a dar esa autoridad que él tuvo en aquella sinagoga para sanar enfermedades, de cuántas cosas necesitamos seguir siendo sanados, pero también para echar fuera demonios, de cuántas cosas necesitamos seguir siendo liberados. Es decir, es un grupo que va a ser llamado en esa peregrinación no solamente a predicar, a anunciar lo que ellos habían aprendido de Jesús, sino también que en esa misión que ellos van a tener, que comienza en este primer tríptico con 4, pero repito, luego se seguirán añadiendo discípulos, ellos van a tener que sanar enfermedades. Y repito, no necesariamente poner la mano sobre un leproso y sanarlo de esa enfermedad en la piel, sino también que a través de su palabra pueda sanar eh, cosas internas que el hombre tiene, que necesita ser levantado de ahí. Lo van a ver ustedes en el tríptico siguiente, donde Jesús sana a la suegra de Pedro. Hay una fiebre que la está oprimiendo y que le está impidiendo servir a Dios. Y lo teológico tiene que ver con eso. Bueno, en esa peregrinación en el desierto, ¿cuáles son esas cosas que me enferman y me privan de poder servirle al Señor? Y debo identificarlas. Y van a ver ustedes cómo Jesús se acercó a ella, la tocó y la sanó. Y tiene que ser también la misión de la iglesia. Bueno, en esas personas que a día de hoy están paralizadas en cama, y que no hay en ellos un deseo de poder ser parte de esta peregrinación, de ese reino. Bueno, mi misión como iglesia, ¿cuál es? La misma que Jesús. Poder acercarme, poder detectar esa fiebre, detectarla teológicamente también y poder sanar y también liberar. O sea, de cuántas cosas necesitamos nosotros ser liberados para luego poder liberar a otros.
de cuántos Jesús nazarenos tenemos dentro, una ideología de que Jesús es de esta manera, cuando a lo mejor voy a la Escritura y me encuentro un Jesús totalmente no solo contrario a esa idea, sino que me muestra que esa idea me está privando de seguirlo. Entonces, lo que ustedes van a tener que hacer, porque nosotros no nos va a dar tiempo en este episodio, es volver al capítulo 1, identificar primeramente, bueno, cuál es ese Jesús nazareno cuál es ese espíritu inmundo, ese espíritu que no viene de Dios, del que necesito ser liberado para luego poder liberar a otros, pero luego seguir los trípticos y comenzar a ver del versículo 29, una vez que él va a la casa de Simón. Hay una mujer ahí, su suegra, con fiebre, y cómo Jesús se tiene que acercar, tomarla, lo que hablamos recién, y levantarla. Y recién ahí esa mujer va a poder servirlo. Entonces, bueno, en el tríptico, ¿qué voy a encontrar en esa peregrinación? No solamente un espíritu nacionalista, sino que ahora yo debo detectar qué es esa fiebre. O sea, teológicamente, ¿qué representa esa fiebre que impide que esta mujer sirva a Dios? Y el tercer tríptico, presten atención a este, cuando llegó la noche, el sol se puso, le llevaron todos los enfermos y endemoniados. Acá tenemos endemoniados, tríptico uno, enfermo, o mejor dicho, endemoniados, primera parte del tríptico, enfermos, segunda parte del tríptico. Vemos ahí como un resumen. Pero bueno, cuál es lo teológico, cuál es el obstáculo que me está mostrando aquí. Porque Jesús va a sanar, Jesús va a liberar también. Pero bueno, aquí vemos un obstáculo más. Noten que no llevaron los enfermos hasta que el sol se puso. Porque antes, claro, un sábado hay un enfermo. Bueno, ¿cuál es el obstáculo que Jesús se va a encontrar y los discípulos se van a encontrar también y que ellos van a tener que ser liberados? No llevaron a los enfermos el sábado hasta que el sol se puso. Entonces tenemos un espíritu nacionalista, tenemos una fiebre que detectar, pero también tenemos aquí, por favor, una estructura religiosa donde la puesta del sol marcaba la diferencia entre lo profano y lo sagrado. O sea, sanar antes de la puesta del sol, ellos entendían que estaba mal, como los letrados y los fariseos les habían enseñado. En más de una ocasión van a recriminar que Jesús sanó en día de reposo. Entonces Jesús va a tener que luego romper también con esta idea, que en este caso sana, que en este caso también libera y no dejaba a estos endemoniados hablar. El Jesús Nazareno, otra vez Jesús rompiendo con esta idea, pero qué triste es que todavía un gente que ve en Jesús este Mesías esté agarrado, esté encerrado, esclavizado a una idea religiosa de que antes de la puesta del sol, día sábado, no se podía realizar este tipo de actividades. Así que tenemos, volviendo al tríptico para cerrar, que en esa peregrinación los discípulos de Jesús, la gente que quiera seguir a Jesús se va a encontrar espíritu inmundo, un espíritu nacionalista, la sanidad de la suegra de Pedro, se va a encontrar con fiebre que priva al hombre de servir a Dios. Debemos identificar esa fiebre a lo largo de los evangelios, pero también en esa sanidad y liberación, cómo Jesús va a tener que romper con esas costumbres que ellos tenían al interpretar mandamientos de la ley. Y una vez que Marcos termina con estos tres, vemos en el versículo 35 al 38 cómo Jesús se aleja, continúa su misión y Marcos nos va a presentar otro tríptico que estaremos viendo en el episodio siguiente. Así que a nivel personal, a nivel aplicación, bueno, en ese éxodo que estamos llevando a cabo de la mano de Jesús, en esta peregrinación en la cual el Espíritu Santo nos ha capacitado para poder vivir ese reino de Dios en plenitud. Bueno, pregunta a nivel personal, ¿cuál es ese espíritu religioso, nacionalista, fanático, que muchas veces me priva de poder hacer ese seguimiento? ¿Cuál es esa fiebre que me impide servirlo? ¿Mm? O detectar esa fiebre en otros. Hay personas que en la iglesia no sirven porque no son malas, no es que son malas personas, hay una fiebre ahí que les está impidiendo. Y nosotros tenemos que acercarnos
y poder ayudarlos, porque la misión de la iglesia también fue sanar ese tipo de enfermedades. Pero a veces también hay una idea en la tercera parte del tríptico: no llevo al enfermo hasta que el sol se pone. Bueno, ¿cuál es ese paradigma? ¿Cuál es esa estructura escritural que me va a impedir, o que interpreto cosas que están mal cuando a lo mejor la misma Biblia me presenta una libertad para poder llevarlo a cabo? Bueno, en cada tríptico o en cada parte del tríptico, identificar ese punto teológico y poder superarlo para poder avanzar en ese éxodo, y de esa manera poder vivir ese reino de Dios que Jesús promete en su evangelio en su plenitud. Así que el próximo episodio estaremos viendo el siguiente tríptico, donde ahora Jesús continúa su misión y nos va a dejar otro caso, como un leproso, como un paralítico, y en cada uno de esos ejemplos partimos de lo histórico, partimos de ese milagro, de esa liberación, pero tenemos que llegar al punto teológico para que entonces este tratado teológico de Marcos no solamente pueda ahora interpretarlo de una manera sincera, sino también poder ir identificando cada uno de esos enemigos que van a salir a mi encuentro, que van a querer impulsarme otra vez a volver atrás, a volver a mi Judea, a mi Galilea, a mi sinagoga, y al final el propósito de Jesús es venir a liberarnos, a salir de esa opresión para poder llegar a ese reino de Dios en plenitud. Así que nos estamos viendo. Que Dios les bendiga. Les mando un abrazo y los espero entonces en el cuarto episodio de esta serie de los evangelios, en este caso con el Evangelio de Marcos. Un abrazo.